Muy buenas noches. Gracias por estar aquí este domingo 26 de julio. Vamos a platicar de lo que ha sucedido en esta semana, lo que el gobierno está intentando impulsar y de cómo la narrativa ya está enfocada hacia el 2027, hacia las elecciones. No hacia las necesidades que tiene el pueblo mexicano en estos momentos, sino a ganar, a decir que ellos son, que no somos nada sin ellos. Primero, tenemos que entender que la violencia está desbordada. La narrativa oficial se les está cayendo, porque México está atravesando una de las etapas más complejas, más contradictorias en toda su historia. Desde el discurso oficial insisten muchísimo que el país está avanzando hacia una etapa de pacificación, que la estrategia de seguridad comienza a rendir frutos, donde la violencia, aunque aún está presente, se encuentra en un proceso de contención. El problema es que cuando vemos la realidad, lo que vivimos los ciudadanos todos los días en todo el país, la narrativa se va, se desmorona, se acaba, choca con el muro cotidiano, con el día a día. La diferencia entre lo que se dice desde el poder y lo que viven millones de ciudadanos no puede considerarse una diferencia de interpretación. Es un abismo profundo que nos deja ver la desconexión que hay entre el gobierno y la realidad de la sociedad. El día de hoy, el asesinato de Roger Hernández Flores, no, no fue el día de hoy. El asesinato de Roger Hernández Flores en Puebla se, se puede mencionar como un ejemplo muy contundente de esta contradicción, porque no es un hecho de un enfrentamiento entre grupos criminales en una zona de alto conflicto, no es una sociedad que haya estado mal, fue la ejecución de un abogado, de un activista en un contexto público frente a su familia, frente a decenas de personas durante una celebración religiosa. Y este acto evidencia la crudeza de la violencia, pero también la normalización en espacios que hasta hace poco eran seguros. Este hecho rompe con cualquier narrativa de estabilidad, de control, pone en evidencia qué tan vulnerables somos desde la ciudadanía frente a ella. Es todavía más inquietante la respuesta que se dio de las instituciones, porque en lugar de que haya una reacción contundente, transparente, empática, lo que prevalece desde el gobierno es silencio, ambigüedad, falta de información que sea clara, una ausencia de respuesta que no solamente genera indignación, sino que está alimentando la percepción que tienen los ciudadanos de abandono, un abandono que hemos vivido durante 8 años ya. Cuando el Estado no comunica, cuando el Estado no explica, no actúa claramente, se acaba la confianza pública, se fortalece la sensación de que hay impunidad. Este caso forma parte de otros, de un sistema, de una violencia que se repite en diferentes partes del país. Zacatecas, por ejemplo, muchas veces ha sido un escenario de múltiples episodios de violencia extrema, incluyendo asesinatos masivos que sacuden a la opinión pública. Súmale los homicidios de los periodistas, los ataques contra las autoridades locales, autoridades municipales en cualquier municipio del país, la presencia del crimen organizado en los territorios donde antes no tenían la misma influencia. La violencia no está desapareciendo, se está diversificando, se expande, se vuelve más visible y la estamos normalizando. No lo estoy diciendo al aire, los datos respaldan esto que les estoy diciendo. Las cifras del INEGI dicen que más de la mitad de la población mexicana, 70%, se siente insegura en su propia ciudad. Un dato que no puede desestimarse como si fuera nada más la percepción subjetiva o como el resultado de una narrativa política opositora o una intervención de la derecha internacional. No, es la expresión de una experiencia cotidiana, de una realidad que viven millones de personas que todos los días se están enfrentando al salir de sus casas, cuando utilizan el transporte público, cuando permanecen en sus comunidades. Son ellos los que están enfrentando la realidad del país.
La inseguridad no es una idea, no es una percepción, es la vivencia constante. Pero uno de los aspectos más importantes de esta situación que vivimos es la negación de la violencia que viene desde el poder. Porque en lugar de reconocer la magnitud del problema, lo que dicen y lo que hacen es minimizarlo, reinterpretarlo, desviar la atención hacia otros temas como si esto no fuera ningún problema. La estrategia puede tener beneficios políticos en corto plazo, sí. ¿Mantiene cohesionada la base de apoyo de Morena? Sí. Pero el costo, en términos de gobernabilidad y de confianza institucional, es bastante elevado. La construcción de una realidad paralela a la que vivimos, en la que los problemas son excepciones y no la norma, impide que se implementen soluciones que sean efectivas. La política de abrazos y no balazos no ha funcionado, aunque surgió como una respuesta alternativa a las estrategias de confrontación que había contra el crimen organizado. El objetivo de esa política siempre fue atacar las causas estructurales de la violencia, acabar la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades. En teoría se trataba de una visión integral, algo que buscaba reducir la violencia desde su origen. Pero en la práctica la política no ha sido otra cosa más que una señal de debilidad del Estado. El que no haya habido acciones que sean contundentes en contra de los grupos criminales ha resultado ser más bien una renuncia a ejercer el monopolio de la fuerza, el monopolio legítimo de la fuerza por parte del Estado. Todos los efectos de esta percepción que tenemos los ciudadanos de inseguridad son evidentes. Yo creo que todos los podemos ver en cualquier parte de México. El crimen organizado ha logrado expandir su presencia en territorio, consolidar el poder económico, diversificar sus actividades ilícitas. Ya no es nada más la violencia, ya no es la venta de drogas, ya no es la trata de personas, ya no es el estar enviando migrantes, no, ahora también es el huachicol, que por cierto se ha convertido en una de sus principales fuentes de ingresos, afectando no solamente la economía nacional, sino también la seguridad de las comunidades en donde se lleva a cabo. La impunidad se ha vuelto un incentivo. La falta de consecuencias permite que se vuelvan a repetir las conductas delictivas, porque si no ocurre nada, pues, si Padrito hizo algo y no le ocurrió nada, pues yo también lo voy a hacer. Y ahí es donde el Estado está perdiendo terreno, porque las instituciones no logran garantizar seguridad y hay otros que están ocupando ese espacio. Y esos otros no están operando bajo principios democráticos ni bajo el respeto al Estado de Derecho. Hay comunidades enteras que ya se rigen por normas impuestas por grupos criminales que controlan desde actividades económicas hasta la vida de los habitantes, que deciden quién puede vivir y quién no, quién se tiene que ir de su casa y quién no. Y no solamente es una crisis de seguridad, es una crisis de soberanía. Pero el problema no es solamente operativo, tiene una dimensión muy política. Hay que reconocer que la estrategia del gobierno, una estrategia que llega desde Andrés Manuel López Obrador, no ha logrado los resultados que estaban esperando, porque eso implicaría cuestionar a uno de los pilares fundamentales del proyecto político en el poder, Andrés Manuel López Obrador. Por ello, mejor vamos, intentan mantener la narrativa, incluso cuando la evidencia que vemos todos los días apunta en otra dirección. Esa resistencia a reconocer el problema hace imposible que se puedan replantear estrategias, crear soluciones que sean efectivas. Pero la realidad, no obstante, tiene una cualidad que es inevitable. Termina por imponerse tarde o temprano. Por más que la intenten maquillar o que la intenten reinterpretar, los hechos persisten. Cada nuevo caso de violencia, cada cifra que refleja inseguridad, cada testimonio de un ciudadano que sufrió de violencia, termina destruyendo la narrativa oficial. La distancia que vemos entre el discurso y la realidad no solamente está afectando la percepción pública, también está limitando la capacidad del Estado para actuar legítimamente.
Total, en última instancia, para México, el desafío no solamente es reducir los niveles de violencia, sino reconstruir la confianza entre el Estado y la ciudadanía. Y esto requiere no solamente acciones concretas en materia de seguridad, sino también que haya una comunicación honesta, transparente, responsable. El primer paso es reconocer la magnitud del problema y eso no es ninguna señal de debilidad, sino el paso hacia su solución. El caso de Roger Hernández Flores no se debe de quedar como una estadística más, ni como un episodio olvidado en la larga lista de hechos violentos o entre los 180 y tantos periodistas que han fallecido o los 200 políticos que han sido asesinados durante el régimen de la 4T. Tiene que ser un punto de inflexión que obligue a reflexionar sobre el rumbo que está tomando el país. Ignorar la realidad no desaparece el problema, por el contrario, la agrava. México está en un momento decisivo en el que la capacidad de reconocer, de enfrentar, de corregir, va a determinar el futuro inmediato que tenemos en estos momentos.